al contexto y a la discusión que ocurrió justamente esta semana en el INE, pues nada más y nada menos que la persona más informada en estos temas para poder detallarlo. Janet López Ponce, reportera de Milenio, ¿cómo estás? Bien, Buenas Roberto, noches. buenas noches. Justo la semana en la que se discutió el asunto, en la que parece que hubo ahí una confrontación entre, recuerdo, Acosta Naranjo con la gente del INE, pues ocurre un asesinato más. Un asesinato más, y yo sí quisiera empezar diciendo, hay que tener cuidado con estas cifras de varias organizaciones que comienzan a mencionar en mi cuenta de candidatos y precandidatos, es decir, personas que directamente sí estaban aspirando, ahorita vamos en 10. Ajá. Entonces, hay algunas instituciones que lo que hacen es contar cualquier persona vinculada con la política, y entonces ahí sí hay que diferenciar un poco quiénes sí estaban aspirando y quiénes... Como sea, 10 son muchos. Claro, por supuesto. Todavía no empiezan campañas. Exactamente, exactamente. Eso es precisamente lo grave. Antes de pasar al detalle de lo que plantea el INE o si ya es una resolución, ¿en qué consistió brevemente, Janet, la discusión en la semana? Mira, la discusión se centra en que los partidos políticos están pidiendo un tema de prevención. ¿Qué es lo que pasa con este protocolo que hay que decir es responsabilidad de las autoridades federales? El INE pues nada más le compete informarlo a los partidos políticos, decirles cómo es el caminito para que obtengan seguridad. Pero eso, yo decía, es un copiar-pegar del formato del 2018. Es el mismo protocolo de 2018 a pesar del incremento en la violencia que vimos en la elección del 2021. Sí. Es por eso que los partidos políticos, principalmente los de la oposición, consideran que se necesita actuar en el tema de prevención, es decir, yo decía, pues es que este protocolo deja en manos de las candidaturas la seguridad, ¿no? Es ven hasta que realmente tengas una amenaza concreta, porque por ejemplo, algo que veíamos en este protocolo que le entregaron a los partidos políticos y del que pudimos tener acceso, Roberto, es que se dice que se clasifica en media, alta y baja incidencia o riesgo, ¿no? Dependiendo de la zona. Pero resulta que si no logras acreditar que tuviste una amenaza y demostraste que presentaste una denuncia ante el Ministerio Público, no se te asigna seguridad. Es decir, puede ser que tengas una amenaza, pero pues te quedas ahí hasta que realmente la amenaza sea concreta. Entonces eso es lo que a los partidos les parece muy preocupante, porque no se está dando, digamos, el paso previo, y pareciera que solo es un poco el remedio, ¿no? Ya cuando hay una amenaza encima. ¿Eso quién lo determinaría? ¿La Secretaría de Seguridad Pública Federal? Sí, lo determinó el gobierno federal, las instancias de seguridad, y hay 3 niveles. Por ejemplo, ese gráfico que veíamos ahorita. El nivel de riesgo mayor está a cargo de la Sedena, y entonces se entrega determinado número, se designa determinado número de unidades. A ver si podemos ver el gráfico, sí, por favor. Determinado grupo de unidades y de elementos, ¿no? ¿Cuántos elementos van en la misma unidad resguardando a la candidatura? 2 detrás y 1 delante. Y si te fijas, son de la Secretaría de Defensa Nacional. Directamente soldados. Directamente soldados. Estarían cuidando 24 horas lo que dure la campaña. Exactamente. Lo que dure la campaña a partir de que lo soliciten y de que se acredite que sí se les puede asignar este tema. Actos y mítines y en su casa. Eso lo determina la Secretaría de Seguridad. Bueno, se supondría que pues tendría que ser así, ¿no? Porque además en campaña, pues mítines a qué hora, o sea, dependiendo de, por ejemplo, en el caso de los presidenciales que van a estar todo el día recorriendo todo el país, pues evidentemente tendría que ser seguridad permanente. Y luego el riesgo medio, si te fijas, ahí ya va bajando y está a cargo de la Guardia Nacional. Es una unidad en la que va a viajar la candidatura y se le asigna una unidad atrás y una unidad adelante. Y en el bajo riesgo, si logras, ahora sí que conseguir algo, bingo y conseguir, te van a dar un vehículo, una persona que maneje y otra que vaya acompañando. ¿Pero decía de la Secretaría de Seguridad Pública? Exacto, ese nivel ya es de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Y quiénes son los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública? Pues hay algunos de la Guardia Nacional y hay otros que ya sabes, pues los que eran de la Policía Federal y los fueron trayendo, pero digamos porque que la Secretaría de Seguridad Pública está un poco... no tiene elementos. Exactamente. O sea, todos están a cargo de la Guardia Nacional o del Ejército. O en estos casos no sabemos si se va a pedir ayuda también a los gobiernos estatales cuando el riesgo bajo acuda a esas entidades. Pero hay una frasecita ahí que es muy importante que dice: senadurías y diputaciones en riesgo bajo, en automático no se les va a asignar seguridad. Uf. Entonces imagínate, si este es el protocolo del nivel federal,
cómo está el nivel estatal y el nivel municipal, que son los más vulnerables, y que este protocolo no se hace cargo de ellos, ¿eh? Hay mesas estatales en donde el gobernador, las autoridades estatales son las que tienen que determinar la seguridad. Entonces, pues tendría que haber mayor atención en esas zonas que son las más vulnerables y son las que están fuera de este protocolo. Así es, no recuerdo la cifra, Janet, pero sí son los candidatos a alcaldías los más afectados siempre. Aproximadamente, de acuerdo con las pasadas elecciones, ronda en el 90% el nivel municipal, que son los más, precisamente los más vulnerables. Bueno, pues ahí el llamado de atención, el llamado de urgencia con lo que estamos viendo. Janet, muchísimas gracias. Buenas noches.